adoramos, le bendecimos, le damos gracias a Dios por este día tan extraordinario. Nos ponemos de pies para elevar una oración de agradecimiento. ¿Cuántas cosas nos habrán pasado esta semana a cada uno de nosotros? Cada uno sabrá lo que le habrá sucedido. Pudieron haber pasado cosas buenas, cosas agradables, cosas alegres, cosas tristes. A lo mejor algunos habían experimentado alguna pérdida, pero no importa lo que haya sucedido, reconocemos la grandeza de nuestro Señor. Y hoy le damos gracias porque nos permite tener un día más de vida. Así que levantamos clamor al Señor y damos gracias por este día. Señor, gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre nos acompaña, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros nos podamos sentir tristes, tú estás ahí. Tú nos cargas. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos das cada día un motivo más para vivir. Gracias, Señor, porque nos das la alegría y nos das la tristeza. Gracias, Señor, porque nos das los éxitos y en muchas ocasiones también, Señor, nos das la derrota. Pero no importa, Señor, tú siempre estás ahí. Gracias, Señor, te damos. Gracias por estar aquí compartiendo con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por tener esa oportunidad de llegar hasta aquí y poder vernos, saludarnos, poder compartir con cada uno de nosotros, hablarnos, preguntarnos, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hace tiempo no te veía, te echaba de menos. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Leemos en la palabra del Señor en el Salmo 51 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agrandarán los sacrificios de justicia y holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Nos sentamos y ahí sentados, hermanos, hacemos una introspección de nuestras faltas y debilidades.
de esas cosas que a veces el corazón nos dice, está mal, no lo haga. Está mal, no lo haga. Y aún así lo hacemos. Yo siempre he sido débil de conciencia. A veces cuando hago las cosas yo digo, sé que la conciencia me va a traer esto me va a traer un remordimiento, pero no importa, hermano. En la soledad allí de mi cuarto, cierro mis ojos, abro mi corazón y le digo, Señor, perdón. Reflexionemos y oremos y le pidamos perdón a nuestro Señor por las faltas que cometemos día a día. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo más íntimo de nuestro espíritu, nuestra alma. Tú conoces todas nuestras intimidades. No hay nada, Señor, que tú no conozcas. Tú conoces, Señor, cuando aún sabiendo nosotros que las cosas no se deben de hacer, las hacemos. Tú conoces, Señor, que cuando aún nosotros sabemos que hay que hacer las cosas, no las hacemos. Tú conoces, Señor, que cuando en nuestra ignorancia volteamos nuestra cara para evitar ver la necesidad del prójimo. Tú conoces, Señor, todos nuestros caminos. Padre, venimos ante ti como hombres y mujeres débiles, pecadores. Pero gracias, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos abogado. Padre, Señor, consuélanos cuando pecamos y ese pecado nos trae tristeza, congojas, Señor. Padre, perdónanos cuando realmente no importa lo que suceda, siempre, Señor, tratando de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Padre, delante de ti estamos y pedimos perdón y que tu sangre, Señor, limpie nuestro pecado. Amén. Te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buscamos en nuestras Biblias en Hechos 5:12 y leemos la palabra de Dios y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a ponernos de pies, hermano, y vamos a levantar un clamor por salud. Yo leía la palabra y siempre me acuerdo de cada uno de nosotros. Usted siempre conoce a algún amigo o algún vecino o algún familiar que no va a la iglesia, que siempre habla con usted y dice, no, es que yo no creo en nada de eso, es que yo... Pero cuando esa persona es impactada por una enfermedad o un familiar, siempre viene a donde uno a pedir oración. Así que nosotros tenemos en nuestra mente muchas de nuestras amistades que nos llaman o nos escriben, a mis vecinos, que ponen, ora por mi amigo, ora por mi papá, ora. Y eso es lo que pasaba. La gente, como sabía, no, a lo mejor no creían, pero como sabían que había un poder, aunque sea la sombra. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Nosotros debemos dar testimonio
y abrir nuestras puertas para que los enfermos vengan. No importa si no creías o no creíste o estuviste antagónico con nuestra iglesia, no importa, con la iglesia de Cristo no importa, pero la iglesia está ahí para levantar oración por ellos. Así que cada uno de nosotros tenemos unas peticiones en nuestros corazones, ya sean particulares o de algunas amistades, y las ponemos en las manos del Señor para que el Señor obre de forma especial. Señor, te damos gracias, Señor. En este momento levantamos nuestros brazos, Señor, y clamamos, Señor. Clamamos por el poder que te reconocemos, Señor. Tú conoces cada una de nuestras, Señor, de nuestras enfermedades, de nuestras particularidades, cada una de nuestras amistades que en algún momento, a pesar de cualquier cosa, llegan a donde uno a pedir oración. Tú conoces al amigo que tiene enfermo a un padre. Tú conoces al vecino que tiene enfermo a un hijo. Tú conoces, Señor, al compañero de trabajo que tiene enfermo a algún familiar. Si lo sabemos, Señor, oramos por ello. Reclamamos sanidad. Reclamamos sanidad porque tú la das, Señor. Señor, sé tú obrando en cada una de estas personas, de nuestros familiares que están enfermos, Señor, y de nuestros conocidos, Señor. Señor, también presentamos nuestras propias dolencias y nuestras propias enfermedades, reconociendo que tú haces la obra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que en el dolor y en la enfermedad podemos ir ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres de forma, Señor, especial en cada uno de ellos, Señor. Señor, sobre todo reconociendo tu grandeza y que eso sea el testimonio, Padre, al final de todo, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una gran alegría saludarles. Me gozo en el Señor, en poder ver la congregación militante, presente y comprometida. Damos gracias al Padre por eso. Les voy a invitar a que por favor busquemos, hoy nos vamos de Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6. Ahí vamos a trabajar con la palabra del Señor. Como muy bien una vez dijo nuestro hermano Alexis en un estudio bíblico, los bautistas somos conocidos como el pueblo del libro. Y ser el pueblo del libro implica escudriñar bien las Escrituras. No solamente recitar versículos bíblicos, sino saber qué quiere decir eso. Por eso nos gozamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Es una historia interesantísima. Vamos a ver cómo nos habla la palabra hoy. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con nosotros. Y él respondió: muy bien, iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Qué cosa linda. Por favor, tengan a bien sentarse. La versión que nosotros utilizamos en nuestra congregación por mucho tiempo, y por ahí no sabemos cuánto más, ¿verdad?, es la versión Reina Valera y la de revisión de 1960. Y esta Biblia, pues, obviamente tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Las Biblias evangélicas tienen 66 libros. De esos 66 libros, pues 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento.
Y como creyentes, nosotros creemos que en ambos, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos sabiduría, encontramos consolación, encontramos esperanza. Imagínense ustedes quién no ha leído un salmo en momentos de dificultad, en momentos de crisis. ¿Quién no ha buscado un salmo? ¿Quién no se ha sentido como Job? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como Job o como David, con esos salmos donde derrama su dolor y canta a la esperanza? No obstante, a decir verdad, es en el Nuevo Testamento donde encontramos más claramente lo que es el plan de Dios para su creación, como usted y yo que somos su creación. El pueblo judío se identifica con el Antiguo Testamento. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento, no es parte de su canon. Porque ese Antiguo Testamento habla de ellos, habla de su historia. Ya en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Ya somos integrados nosotros los gentiles, ¿verdad? Y esta mañana hemos escogido un pasaje del Antiguo Testamento, una historia donde ocurre un milagro. O sea, un milagro. Hemos dicho que la definición más sencilla que podemos tener de un milagro no es otra que esta, es un acto, una manifestación que desafía las leyes naturales, que rompe con lo que se supone que pase para dar un giro totalmente diferente y totalmente inexplicable para bien del creyente. Eso es un milagro, algo que rompe con todas las normas de procesos naturales. Pero quiero decir a esta amada iglesia, para su información, que esos son los menos. O sea, ese tipo de milagros son los menos. Son los escasos. Se da cuando Dios quiere que pasen, no cuando nos dé la gana a nosotros. Dios es todopoderoso y los hace y lo seguirá haciendo. Ahora, todos los días, sin darnos cuenta, despertamos al milagro de la vida. Eso es un milagro. Un milagro que nadie entiende. La lluvia, es un milagro. La salida del sol en la mañana, un atardecer, el mar, todo eso que es parte de la creación, el amor que nos sentimos los unos a los otros y particularmente con nuestra familia. Y haríamos bien en reconocer que son bendiciones de Dios y son milagros en ese sentido. Seríamos mejores personas si nos diésemos cuenta de cómo Dios actúa a nuestro favor. Y a veces nosotros damos por sentado asuntos que van más allá de nuestro conocimiento. Y realmente Dios derrama sobre tu vida, ese aliento que te mantiene vivo. Eso es un milagro. Porque todos nosotros, hermanos y hermanas, somos trascendentes. Esto quiere decir que vamos más allá, somos más allá de lo que pensamos y somos más allá de lo que somos. Y somos más allá de este tiempo y de este lugar que llamamos tierra. Ya, somos eternos, trascendencia. Y no podemos olvidar eso, porque el mundo de hoy día está centrado en el comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay trascendencia. En muy pocas instancias usted ve algo sin embargo, tomamos por ejemplo la muerte. Ir a la funeraria, hermanos, ir a la funeraria y contemplar el cuerpo inerte, el rostro físico de un ser amado, de un ser querido, de un amigo, de una persona que usted estimaba, y ver ese cuerpo y ver la rigidez del rostro, lo inmóvil de ese cuerpo, nos dice, nos comunica, nos anuncia que algo se despegó de esa persona, que algo se salió de esa persona, que algo voló, que algo se fue de ese cuerpo. Claro, como Eclesiastés dice en el capítulo 12, versículo 6,
antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Es decir, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, quiere decir que somos eternos, somos trascendentes. Ahora, cuando leemos detenidamente este poema, yo digo que este cuento de Eliseo es un poema, nos damos cuenta que la presencia de Dios está ahí. Y cuando analizamos lo que yo acabo de compartir con ustedes, que es hermoso también en Eclesiastés, es un libro también sapiensal, pero como los salmos, de poemas todos también, ¿verdad? ¿Qué es un cuenco? Habla de un cuenco. ¿Qué es eso? Eso es un recipiente, es un vaso. Es un vaso que dice la lectura, antes que ese cuenco de oro se rompa. O sea, cuando el cuenco se cae, al romperse la cadena, habla de una cadena. Entonces todo esto es un montaje del templo de Jerusalén, de los artefactos que había allí. El cuenco era el recipiente donde se alimentaba. El cuenco es un recipiente que tenía aceite y ese aceite alimentaba la llama de la lámpara del templo y de las lámparas del templo. O sea, ese era. Y aquí dice, antes de que se rompa la cadena y el cuenco se rompa, ¿no? Se refiere, en otras palabras, a la terminación de la vida, es lo que nos está diciendo. Si se rompe el cántaro, no hay agua, no hay vida, lo que quiere decir. Y la rueda hace alusión de aquella que servía para sacar agua del pozo. La rueda se le llama noria, dando vueltas a la noria. O sea, es la última sentencia en esta tierra, es la muerte. Nuestra carne, dice la palabra, se convierte en polvo que vuelve a la tierra como era. En cierta manera nos reciclamos, ¿verdad? Alguien me ha preguntado, ¿qué pasa con la cremación? ¿Es bíblico o no es bíblico? Y yo le digo, la cremación lo que hace es adelantar un proceso, más nada. Cuando ustedes nos entierran, pues hay un proceso de descomposición en algún momento, ¿no? Pues la cremación lo que hace es que en vez de que se tarde 5, 10, 20 años, depende cómo lo embalsame, lo hace en un momento, pero no es nada. El cuerpo ya ya cumplió su función. Así que tengamos cuidado con eso, porque si usted desea cremarse puede hacerlo y entendemos que no es nada que vaya en contra aclararlo esto, ¿verdad? Pero en medio del vivir, hablamos de la muerte, que es una realidad y que realmente cuando estamos en el Señor y cuando comenzamos a acercarnos a ese tiempo, pedimos al Señor que su misericordia esté con nosotros, pero anhelamos estar con Él. Anhelamos estar con Él. Tenemos la seguridad, la certeza de la salvación. Y es maravilloso. Después que uno va acercándose a ese tiempo, ver con esperanza ese encuentro con nuestros seres amados. Estaba hablando hace poco con Evelyn y decía que mi perro preferido es Gongo. Y esto no lo tomen por favor como un tratado teológico. Pero lo que quiero decir es que el cielo es tan lindo y tan maravilloso que a mí no me extraña encontrar a Gongo allí también, porque fue parte de mi familia, ¿verdad? Sí. Pero por favor no crean que no estoy hablando teológicamente en este sentido, es algo que comparto con ustedes. Vamos a la historia, vamos a los muchachos de la historia. Son hijos de Eliseo. Eliseo, pues, un profeta del Señor. No puedo entrar en otros detalles que esto da para 10 sermones, pero vamos a ceñirnos a lo que queremos hacer en esta mañana. Es un profeta de Dios y tenía 2 hijos. Estos muchachos sentían que ya era hora de expandirse, ya era hora de dejar a papá y mamá y el lugar donde estaban y sentar cabeza y tener su tierra, tener su casa, independizarse, en otras palabras. Y deciden, o sea, se lo dicen al viejo,
ya estamos un poco incómodos, vamos a expandirnos. Entonces dice la palabra que se van cerca del Jordán. ¿Por qué cerca del Jordán? Donde hay río, hay vida, hay vegetación. Y es importantísimo para uno asentarse, ¿no? Entonces, querían independizarse y deciden limpiar un área cerca del Jordán, terreno. Estaba lleno de maleza y de árboles y querían preparar solares y el terreno. Entonces nos dice la Biblia que el padre da el visto bueno y hace algo más. ¡Qué cosa linda! Les acompaña. Ellos le dicen, papi, queremos que tú estés con nosotros. Y está bien, sí, yo voy ahí. Una muestra hermosa y que nos comunica también, en cierta manera, la compañía tan importante del Padre, tanto el Padre Celestial, ¿verdad? Comienzan a cortar árboles, pero surge un incidente inmediatamente. Bueno, pero por favor deténganse aquí. ¿Qué dice la palabra? Dice que el hacha se cayó al río. Pero interesantemente, fíjense que no dice un hacha. No dice un hacha que se cae al río, que sugeriría que hay más de una. Fíjense ustedes que lo que dice es que el hacha, en otras palabras, había una sola y única hacha. Y sin esa no se podían tumbar árboles. Usted ve, ahora mismo vaya aquí a Caguas Comercial, a donde usted vaya a ir, y se compra un hacha por $10. Y no hay problema con eso. Pero en aquellos tiempos, el metal era muy escaso y muy caro. De hecho, lo más posible es que el hacha haya sido construida de bronce. El bronce es una aleación, una mezcla de un 90% de cobre y un 10% de estaño. Lo que quiero decir con eso es que era muy pesada, por eso caía al fondo del río. Bueno, era metal, pero no pensemos en una hacha sofisticada como hoy día, ¿no? Sino algo rústico, algo de aquel tiempo. Pero había un agravante también. El agravante era no solamente que no había muchas hachas, que la gente entonces las tomaba prestadas. Es como las winchas. Si usted tiene una pick-up, sabe que alguien le va a decir, mira, necesito que me hagas un favorcito. Y algunos hasta han puesto un letrero que dice, los favorcitos comienzan en $30, ¿no? Y es porque tener una wincha, usted sabe que, y yo doy gracias a Dios, tengo varios hermanos aquí de la congregación que me han dado la mano, porque tienen wincha. O sea que así mismo pasaba con el hacha. No todo el mundo tenía un hacha. Era cara, era fácil, era difícil de conseguir, y el hacha se le caía al río. Ahora, le tocaba a uno de los hijos entonces dar cuenta de lo que de ese hacha. Le tocaba reponer, pagar el hacha. Porque dice, y es prestada, dice el muchacho. Es una nota teológica aquí. Cuando se da un milagro, por regla general, esto tiene un propósito particular, entienda bien. Cuando en la Biblia se da un milagro, va más allá del acto mismo. Esto lo he repetido muchas veces, pero sigo haciéndolo. El mejor ejemplo de muchos que hay en la Biblia es el de Jesús. Antes de resucitar a Lázaro, en Juan 11:25, él expresa, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después de esto es que resucita a Lázaro. Entonces ven ustedes la relación que hay entre un milagro y cuando a la multiplicación de los panes, yo soy el pan de vida. Y así sucesivamente, los milagros tienen una función particular demostrativa. El Señor era un gran maestro. Pero aquí no. En este pasaje de Segunda de Reyes, no. Aquí sencillamente un hacha se cae, ya. Se hunde y ya. Y hay poesía, aquí hay poesía, hay belleza, hay bondad en este pasaje. Porque el punto es este, cuando todo parece perdido, cuando uno piensa que todo se hunde y que no hay manera de hacer algo, Dios obra poderosamente y hace lo imposible para hacerte bien.
Y esto es sumamente importante, pero no solamente Dios restaura la herramienta tan necesaria en este pasaje, sino que le devuelve la tranquilidad al muchacho al saber que no tendrá que dar malas cuentas a la persona que se la prestó. O sea, Dios trabaja contigo y conmigo. Y en el momento en que Él entiende que el hacha se nos hunde en lo profundo del río, que es pesada, que no hay manera de sacarla, algo sucede inexplicable, donde Dios obra a nuestro favor. Recordemos que el hacha en aquel entonces era un elemento destructor. Era una pieza de guerra, entre otras cosas, pero esa arma de guerra aquí se estaba utilizando para construir, para poblar un lugar. Es como si se nos dijera que en nuestras manos tenemos muchas cosas que pueden ser para bendición o para maldición. El hacha también nos recuerda lo que a nosotros se nos olvida. ¿Qué qué? Que lo que a veces pensamos y creemos que es una pérdida no es otra cosa que el poder de Dios obrando en tu vida. Se nos hunden las hachas y pensamos, aquí fue, hasta aquí. No. Si sube el hacha o no sube, Dios tiene un propósito para eso. Y en medio de tu problema, de tus circunstancias, confía en el Señor. Y por favor, deja que se hundan las cosas malas en tu vida. Porque hay unas cosas que están flotando en nuestra vida, en nuestro hacer, en nuestra conciencia, en nuestro actuar, que no son de Dios. Que Dios no aprueba. Tenemos que dejar que eso se hunda en lo más profundo. En la década de los 80, en la ciudad de Medellín, preciosa ciudad, los matones de la pandilla de Pablo Escobar Gaviria, todos ustedes saben quién es, se persignaban y le rezaban a una santa o virgen particular antes de hacer una vuelta. ¿Y qué era una vuelta? Una vuelta era matar gente. ¿Por qué digo esto? Que tenemos que tener cuidado con una religiosidad fatula. Usted se imagina que una persona le pida a Dios o a quien él le entienda que le ayude y que le conserve la vida mientras hace esa vuelta, mientras mata a otro. Eso es inconcebible, pero se da. Entonces, de igual manera nosotros pensamos y a veces le pedimos al Señor cosas que no se deben dar, que no son buenas para usted, que están en contra de la voluntad perfecta de Dios. Ahora, te digo algo, Dios no va a sacar a flote algo malo para ti. No, porque no está en su personalidad, en su manera de ser. Dios no va a sacar a flote algo que te haga daño. No puede ser. Pero da por hecho que el Padre sí traerá a flote lo que a Él bien le parezca y lo que te bendiga a ti. En ese momento yo pienso, razono, que si el hacha que se hundió estuviese siendo usada para matar en la guerra, a lo mejor esa hacha se queda allá abajo, pero era para construir. O sea que Dios tiene un propósito para todo. El hacha es una herramienta de cortar de un filo, ¿verdad que sí? Un filo. La palabra de Dios, por otro lado, no es hacha. La Biblia dice que la palabra de Dios es ¿qué? Una espada. Y la palabra de Dios, que es esa espada, no es otra cosa que la Biblia. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la Biblia, particularmente para nosotros, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia funciona, como dice ella, como una espada ¿de qué? De dos filos. Esa capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón, que penetra y del alma de una persona hasta adentro. Entonces la palabra de Dios puede penetrar
a través de todas las capas de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales de la vida. Y yo no tengo duda que Dios nos está hablando en esta mañana. Y te está hablando a ti en tu personal situación. No tengo duda que es así. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante, inclusive, que una espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gozaba cuando el pastor Roberto hablaba aquí en términos de esa oración hermosa del Salmo 51. Pero usted escuchó bien lo que la palabra dice ahí en Hebreos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El creyente sabe, yo sé, cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Usted también lo sabe, porque esa conciencia Dios la ha puesto ahí. Hay otra yen. Los más viejitos aquí sabemos que es una yen, una navaja. Antes se llamaba yen porque había una marca yen, de un filo. Sí, me acuerdo de ella. Ahora tienen 5 filos. La Fusion, Chile, 5 filos. Escuche lo que dice Dios de esa yen que tenemos nosotros. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Uy, Dios santo, qué poderosa palabra. ¿Y cuánto nos dice a nosotros? Los muchachos tenían un hacha. La palabra de Dios es una espada, pero nosotros tenemos una yen en la lengua. Cuidado cómo utilizamos esa lengua. De manera, amados míos, que la historia de hoy nos da esperanza y nos habla de un Dios que hace lo imposible por ayudar a sus hijos. Te va a sacar a flote. Te va a sacar a flote. No importa cuán hundido estés, te va a sacar a flote. ¿Sabes qué? Basta con algo. Basta con un ten piedad de mí, oh Dios, como David exclama en el Salmo 51. Cuánto me gozaba cuando el pastor decía así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Oh, contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. El hacha está bien profunda, se hundió, se nos fue de la mano, porque el pecado pesa y nos hunde. Porque el pecado nos pone pesados como el hacha, que jamás saldría a flote a menos que Dios intervenga. La historia de aquel gran rico, poderoso, iba en un barco, navegaba en un barco, dan la voz de alarma que el barco se está hundiendo, y él, por salvar lo que tenía, abre su caja fuerte y comienza a llenar sus bolsillos de monedas de oro. Y se hundió el barco. Y se hundió él también porque no pudo flotar. ¿Por qué? Porque las pertenencias terrenales, aquello que no le servía en aquel momento, él no tuvo discernimiento para decir, eso que se vaya, que se quede. Aquello importante en mi vida. Y así pasa con las cargas que tenemos, mis hermanos. El pecado pesa y el pecado nos hunde. Nos pone más pesado. Tengamos cuidado, porque el problema
tengamos también a bien decir esto. Dios nos ayuda y Dios nos saca, pero las consecuencias del pecado se quedan. Ese es el gran problema. Entonces hay que rogarle a Dios que nos libere de tentaciones. Hay que rogarle a Dios que nos libre de mal. De hecho, en el original griego no es líbranos del mal, dice líbranos del malo. Y el malo es eso, el maligno, Satanás. O sea, tenemos que estar constantemente agarraditos de él para que no nos vayamos a hundir. A veces nuestro espíritu, mis hermanos, nuestra vida está tan llena de cachivache que arrastramos y nos hundimos con ellos. Hay que hacer un inventario. Hay que hacer un inventario para pedirle a Dios la liberación de cargas. Porque qué terrible es tener cargas grandes. Hay que pedirle a Dios que nos saque a flote. Y cuando invocamos su nombre y cuando clamamos, Él nos levanta. Él, como dice la palabra, nos saca del lodo cenagoso. Él, como dice la palabra, nos libra de hundirnos y sobre todo nos libra de ser inservibles. Porque dígame usted, ¿qué puede hacer un hacha en el fondo del río? Nada, oxidarse. No permitamos que nuestra alma se oxide. Vayamos en oración una vez más. En una oración de confesión de pecado. Porque el pecado es el hacha que se ha hundido. Pero esa hacha tiene que quedarse hundida. Porque si sale a flote, nos hace daño. Salir a flote es mantenerla. Hay que salir de ella. Hay que salir de lo pesado. Hay que dejar que solamente el Señor haga el milagro que sea necesario para nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ti. Hemos escuchado tu palabra. Nos dice que tú estás presto a ayudarnos. Nos dice que estás presto a darnos la mano y a hacer el milagro que nuestra vida no espera. Nos habla esta palabra, oh Señor, de algo que no se supone que pasara y pasó. A través de Eliseo lanza un palo al río y aquella hacha sube. Ese fue el milagro para restaurar lo que estaban haciendo y para salvar la responsabilidad de aquel que lo había tomado prestado. Oh Señor, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego, oh Señor, que los eches al abismo profundo, como tu palabra dice. Y como tu palabra dice, oh Señor, lávame más y más. Lávanos más y más. Permite, oh Dios, que en medio de nuestras luchas, conforme a tu propósito, podamos ser testigos del hermoso milagro de tu presencia y de tu acción. Pero ayúdanos también, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar por el camino correcto para bien de nuestra alma, para que no nos hundamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bendícenos poderosamente, ayudándonos, dándonos paciencia y sobre todo esperanza y certeza de victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Quisiera entonces suplicarle a todos ustedes que estemos en pie y vamos a cantar. Hay un himno, Gozo da servir a Cristo. No tengo el número aquí, porque mi himnario acá no está. Si alguno de ustedes puede buscar en el himnario y decírmelo para que María pueda buscarlo en la pantalla, con ello vamos a terminar en esta mañana.
Gozo da servir a Cristo. Es un himno, una marcha. Hay que hacerlo de manera marcial. Gozo da servir a Cristo. El 111, gracias. El himno 111. ¿Estamos listos, mis queridos hermanos? Libertario y Don Vittorio. ¿No han visto a Don Vittorio por internet? Véanlo. Busquen a Don Vittorio. Muy buen percusionista. Me gusta de él que toca pianito, ¿verdad? Está ahí. Él nos acompaña. Gracias por eso. Cantamos entonces. Gozo da servir a Cristo. Amén. Ok. Fuerte. Gozo da servir a Cristo en la vida de caminar, tiene el alma de alegría todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la dicha y el dolor, ya en el alma de armonía y le da. Solamente los hombres. Gozo tengo, gozo. Necesitamos a las mujeres. Todo el mundo. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo. ¿Por qué da gozo servir a Cristo? Porque nos garantiza tranquilidad, paz, salvación. Servir, hermanos. Servir. Esa palabra es clave en la vida de un cristiano. Que esta semana seamos servidores de Él en buena lid. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Que la gracia tuya sobreabunde y bendiga nuestros corazones. Que la presencia de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nos acompañe siempre, así como la bendición del Santo Espíritu que nos consuela. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en paz, hermanos.